San Lucas, capítulo 17, vamos, verso del 11 al 19. Vamos a hablar de la ingratitud. Diga conmigo, la ingratitud. La ingratitud. Yo quiero citar estos versículos de este libro que dice lo siguiente. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: miren, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces, uno de ellos, diga conmigo, uno de ellos, amén, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. No le dijo sanado. Un aplauso al Señor. ¿Cómo estaba este hombre? Leproso. Eran 10 hombres que estaban leprosos. Pero a este hombre que volvió me llamó la atención. Le dijo: tu fe te ha salvado. No le dijo sanado. Que conste que fue sanado. Pero ¿por qué Jesús le dijo tu fe te ha salvado en vez de decirle tu fe te ha sanado? Ya que era uno de los 10 leprosos. La lepra era una de las enfermedades más mortales del tiempo de Jesucristo, que hay ya pequeños casos en el mundo contados de esta enfermedad de la piel, una enfermedad infectocontagiosa, como lo es la varicela y otras enfermedades cutáneas. La lepra es figura también de la murmuración. María y Aarón, en el libro de Éxodo, murmuraron en contra de la autoridad que era Moisés, a causa de que Moisés se había casado con una mujer cusita, descendiente de Cus. La palabra Cus significa negra. Era una mujer morena. Entonces ellos criticaron al hombre de Dios porque se metió con una mujer que no era del mismo color de ellos. ¿Quién era María y Aarón? Escuchen, María era hermana de Moisés, era profetisa. ¿Quién era Aarón? Era el sumo sacerdote, pero criticaron al hombre de Dios y se llenaron de lepra. Cuando tú te juntas con grupos de personas y comienzas a hablar cosas donde Dios no está, tú te estás llenando de lepra. Tú estás contaminándote de lepra. Y los leprosos los sacaban del pueblo y los llevaban a un lugar distante, donde si no se sanaban, morían. ¿Me están entendiendo? Entonces, Jesús nos presenta la historia de 10 leprosos. Repita conmigo, 10 leprosos. Eran personas que tenían este tipo de enfermedad, erupción en la piel. Una enfermedad mortal que era tan fuerte, tan penetrante, que la gente se le terminaban cayendo los pedazos de la carne.
y arrasaba con el pelo, arrasaba con todas las extremidades hasta convertirlo en un fósil, hasta convertirlo en un esqueleto andando, y nadie le podría ver el rostro porque estaba engusanado. Eso es lo que hace el pecado en la vida de los seres humanos. Los destruye, acaba con ellos, acaba con tu vida, acaba con tus hijos, acaba con tu familia. Cuando tú eres un pecador, tú estás leproso y vas a contaminar a los que habitan a tu alrededor. Amados hermanos, la ingratitud es un pecado. Vemos aquí el pecado de la ingratitud, el cual es un peligro en la vida de un cristiano. Se lo voy a repetir. La ingratitud es un pecado en la vida de un cristiano, de un conocedor de la palabra de Dios. En esta oportunidad, el Señor Jesús estaba dirigiéndose a Jerusalén y pasaba cerca de la frontera de Samaria y cerca de la región de Galilea. Jesús recorría las calles predicando, dice la Biblia, el evangelio del reino. Amén. Al pasar Jesús por ahí, cerca de una aldea, vio a 10 hombres en condiciones totalmente deplorables físicamente, llenos de lepra, atacados, infectados por la lepra. Y un leproso no puede estar en medio de los que están sanos. Una manzana podrida destruye las demás, pudre las demás. El leproso tiene que ser sacado del campamento. Y estos 10 andaban en grupo, porque todo mundo le huye al leproso. Todo mundo lo rechaza porque no quiere contaminarse. Hay contaminación física y hay contaminación espiritual. Amén, hermanos. Jesús miró la necesidad, las condiciones paupérrimas de estos leprosos y tuvo compasión de ellas. Convivió a ellos como ovejas que no tienen pastor. Era una enfermedad de muerte. Y le gritaron y clamaron y le rogaban que los sanase. Miren, hay gente que viene a la iglesia buscando un milagro. No quieren salir del pecado. Ellos quieren solventar su enfermedad. Ellos quieren solventar su problema. Ellos quieren que les ayude el pastor y la pastora o los líderes de la iglesia a restaurar el hogar. Ellos quieren ser sanados de una enfermedad, pero ellos no quieren entregar su vida a Jesucristo. Y a Dios, que quede muy claro, le interesa primero salvar su alma que sanar su cuerpo. ¿Cuántas personas en las iglesias han llegado haciéndole promesas a Dios, votos a Dios? ¿Dónde están estos leprosos? Señor, si me sanas a mi hijo de una enfermedad, yo te voy a servir en la iglesia. ¿Dónde está ese que dijo eso? Señor, si tú restauras mi matrimonio, dicen mujeres, yo pastor, yo pastora, yo voy a servir en esta iglesia, yo voy a trabajar de esta iglesia, a mí nadie me va a sacar de esta iglesia. ¿Dónde está esa leprosa esta noche? La ingratitud es un pecado. Dígale que está a su lado, escucha. La ingratitud, dile, es un pecado. Queridos hermanos, escuche. Al ver Jesús la fe de ellos, mire hermano, qué importante es tener fe. Qué triste un cristiano sin fe, viene a ser como címbalo que retiñe. Al ver Jesús la fe de ellos, hermano. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por mucho que ore, que ayune, pero si su fe, no hay fe en usted, usted está echando sal al agua. Dios quiere gente de fe. Dios quiere gente que le crea. Dios quiere gente que camine
en obediencia a su palabra. Dice la palabra, al ver Jesús la fe de ellos, qué lindo, hermano, le recompensó, diga recompensó con un milagro. Hermano, cuando tú tienes fe, cuando tú le crees al llamado de Dios, cuando tú obedeces a Dios, Dios va a recompensarte por aquello que le has estado clamando. Dale un aplauso al Señor. Dios va a honrarte por aquello que le has estado pidiendo cuando le obedezcas, cuando le sirvas y camines en fe. Amén, hermanos. Pero me llama la atención algo, hermanos. Jesús sanó los 10 leprosos. Escuche, Jesús hizo el milagro, pero me llamaba la atención algo a mí. Les dijo, reciban por su fe el milagro, pero vayan y muéstrense al sacerdote. ¿No creen que es algo raro? Si Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, hizo el milagro, ¿por qué los tenía que mandar del sacerdote? No estoy hablando de un cura. Sacerdote es el que oficia en un altar. Vayan y muéstrense al pastor o al cura, pero al que esté en un altar. ¿Por qué el Hijo de Dios hizo eso si Él era el Hijo de Dios? Es más que un sacerdote. Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Jesús hizo? Porque Jesús conoce lo que es estar bajo autoridad. Jesús sabía lo que se recibe cuando estamos bajo autoridad. ¿Usted cree que Dios lo levantó por ser el hijo consentido de Él? ¿Por qué Dios lo levantó a Jesucristo hasta lo sumo? Porque se humilló hasta lo sumo, tomando condición de hombre. Se humilló. Por eso Dios, no fue porque es el Hijo, por eso Dios, porque se humilló, le dio un nombre que está sobre todo nombre y ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Amén, hermano. Mire qué importante es la obediencia. ¿De qué sirve andar con una Biblia si usted en el corazón tiene lepra? ¿De qué sirve andar que no se corte el pelo si tiene lepra? ¿De qué sirve andar que no use pantalones si tiene lepra en la lengua? Dios no ve lo externo, ve lo interno del corazón. Y me gusta, le dijo, ve y muéstrate al hombre de Dios. Me preguntaba, pero si Jesús es más grande que cualquier pastor, que cualquier sacerdote. Pero Jesús conoce el principio de obediencia. Dios dijo, la obediencia, ¿qué dice? Es mejor que cualquier sacrificio que hagamos en la carne. Mire, y eso es lo que al diablo no le gusta, que usted sea obediente. Es lo que a usted le retiene las bendiciones cuando es desobediente. Los cielos se le cierran cuando usted no obedece a la autoridad. Ve y muéstrate a los sacerdotes. Escuche, esto significa que el sacerdote no tiene poder para sanarlos. Ningún hombre sana enfermedades, ni tiene poder para perdonar pecados. ¿Oyó? No es un cura que le va a decir, rezá 10 Ave Marías y contame, andate, ya estás perdonado. No es un hombre. Solo Dios puede perdonar pecados. Ningún pastor tampoco puede perdonar pecados. Somos guías, somos orientadores. No somos dioses. Entonces, amados hermanos, ningún sacerdote tenía poder, ni tiene ningún hombre poder para sanar. Pero Jesús les dijo, cuando vayan llegando cerca donde esté el sacerdote, vayan en camino, antes de que lleguen al sacerdote van a estar sanos. Y ellos obedecieron, diga obedecieron. Y fueron ¿dónde? ¿Dónde el sacerdote? ¿Pero para qué? Dios mandó, no lo piense, obedezca.
Se fueron. Cuando iban llegando donde estaba Jesús, los envió y iban llegando donde estaba el sacerdote. La piel de ellos se fue formando como la piel de un niño. Como cuando Naamán le dijeron, báñate 7 veces en el Jordán. Y como aquel oficial era arrogante, prepotente, dijo, yo, de alto rango, de caché, meterme a un río de esos, no. En Samaria tenemos mejores ríos que este. Hermano, esa es falta de humildad. ¿Y yo por qué? Soy hijo de don fulano y a Dios qué le importa. Tienes que tener corazón de siervo. Y vinieron los criados. Le dijeron al oficial, mire, mi señor, le dijeron, obedézcale al hombre de Dios. Obedézcale al profeta. Vaya, báñese. Tuvieron que aconsejarlo los subalternos al oficial. Y renegando, le dijo el profeta, báñate 7 veces en el Jordán. Tenía lepra por fuera y la tenía por dentro. Era un orgulloso. Aló. Y se metió en el Jordán. 7 veces, número de plenitud. 1, 2 y estaba bañándose, ¿va? Sube y baja. A la 7ª vez que salió del agua, la piel se volvió como la piel de un niño. A veces Dios te manda a hacer cosas que parecen ridículas. A veces te van a juzgar los mismos hermanos. Te va a criticar la familia. Pero hermano, a mí qué me importa lo que diga el mundo. ¿Sabe? A mí me importa lo que Dios piensa de mí. Dale un aplauso al Señor. Lo que Dios piensa de mí. Amén. Así que ningún hombre puede perdonar pecados. Yo lo que hago es guiarlo, orientarlo para que no se salga del camino, pero yo no puedo perdonar pecados a nadie. Entonces, ¿por qué donde el sacerdote? ¿Ok? Porque el sacerdote estaba embestido, comisionado, asignado para declararlos limpios. Mira qué importante es la palabra de un hombre de Dios. Un decreto profético, un decreto apostólico. Vaya, Jesús mismo le dijo, vayan donde él. Ya estaban sanos. ¿Por qué tenían que ir donde un sacerdote? Porque le decía, ya ¿cómo estás? Ok, te doy la bendición. Estás apto para poder servir. Usted no puede servir si usted está leproso. ¿Oyó? Quiero decir, hermana, usted no puede servir. ¿Por qué? Por murmuradora, por lengua larga. Hermano, usted no puede servir, yo quiero ser servidor, no puede ni ser líder. ¿Por qué? Porque todavía fuma a escondidas. Aló. Usted no puede servir en el ministerio. Allí no dan privilegio, hermano. Esta no es tómbola ni piñata. Gáneselo en obediencia. Gánelo sirviendo. Gáneselo honrando a Dios. Amén. El sacerdote le decía, ya está apto para volver a incorporarse al pueblo. Una persona que anda mal espiritualmente, que está caído, que está en pecado, que pasa murmurando, no puede tener privilegios en la iglesia. Que el Espíritu Santo lo aísle de una vez, así como sacaban a los leprosos. Huya de la lepra. Apártese de los leprosos. Así que ya le expliqué por qué razón Jesús lo enviaba donde el sacerdote. ¿Por qué? Porque Jesús respetaba la autoridad. Imagínese, hermano, él pero ha dicho, váyanse. Si yo ya lo sané, ¿y qué? Ya lo sané yo, ¿y qué? Yo soy el Hijo de Dios. Pero no. Les dijo, vayan donde él. Mira qué lindo principio de respetar a su líder. No vaya a un lugar, si lo invitaron, si su líder no se da cuenta, no sea rebelde ni desobediente. No ande rebotando como pulga de iglesia en iglesia. Sométase a la autoridad.
Ya aquí quebramos esa maldición de agarrar para donde usted le da la gana. Usted no es chucho callejero. Usted tiene autoridades y tiene que obedecerlas. Amén. Si usted quiere crecer espiritualmente, como hombre y mujer de Dios, tiene que comenzar a someterse. Si no, usted no cabe en esta iglesia. I'm sorry for you. No cabe en esta iglesia. Esta iglesia es de reino, de orden y de principios. Si no, no cabe en esta iglesia. Yo lo siento mucho por usted, pero usted se va a someter en obediencia. ¿Por qué? Para que mire la gloria de Dios. Amén. Veamos lo que dice la cita de San Juan, que se la había dado, capítulo 19, adelantito el siguiente libro, versos 5 y 11. Ya lo tienen, ¿verdad? San Juan 19, 5 al 11 dice: salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Imagínense. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Ve que ignorantes. Hijo de Dios. Verso 8. Cuando Pilato oyó decir esto, mire lo que pasó. Tuvo miedo, le entró la cobardía y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? Mire, arrogante. ¿A mí no me hablas? Como quien dice: yo soy la autoridad. Siéntese, por favor. ¿A mí no me hablas? Le dijo él: ¿no sabéis? Le dijo, que tengo autoridad para soltarte. Le dijo. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba jactando. Se estaba jactando. Era un hombre prepotente, soberbio. Se creía Dios. Y era un simple mortal como usted y como yo. Respondió Jesús: escuche, ninguna autoridad tendrías contra mí. ¿Qué le dijo? Si no te hubiese dado desde arriba. Oyó, ahí nos vamos a quedar. Ninguna autoridad tendría sobre mí, le dijo él, si no te hubiera dado desde arriba. Las autoridades son puestas por Dios. La autoridad no es para humillar a nadie. La autoridad no es para abusar de la gente, es para poner orden, es para orientar. Y la autoridad viene de Dios. Dice la Biblia que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Escuche, tanto militares, políticas, civiles y religiosas. Romanos capítulo 13, versos 1 y 2. Sométase, escuche, toda persona a las autoridades, porque las autoridades que hay han sido puestas por Dios. Y el que se opone, oponerse está en contra de la autoridad. A la autoridad, oiga, a lo establecido por Dios se opone y acarrea condenación para sí mismo. Nunca te levantes con una autoridad. Si un policía te para, párate si no eres delincuente. A mí me paran: ¿para dónde vas, San Pedro? Que registren, que hurguen, como dicen en Copán. El que nada debe, nada teme. Si ando legal, ¿qué me importa que me paren 100,000 veces en la calle? Pero si ando ilegal, ando escondidas, ando por las orillas. Hay algunos que el pastor los llama y ya están temblando. ¿Qué mira decir el pastor? Porque saben que no andan bien. Allá viene el profeta, me voy a esconder que no me mire. Porque le va a decir: deja a la mujer que tienes que no es la tuya. Aló. Hermano, deje de robar en el negocio donde trabaja. Aló. Cero amenes. Amén. Hermanos, obedientes a lo que el Señor les mandó
los 10 leprosos, dígalo, obedientes, los 10 leprosos fueron donde el sacerdote, pero ya limpios de la enfermedad. ¿Me están escuchando? Escuche, que estoy aterrizando. Todos ellos tuvieron fe, ¿sí o no? ¿Tuvieron fe los 10 leprosos, sí o no? Amén, diga conmigo. Todos ellos tuvieron fe para poder ser sanados. O sea que para que un milagro ocurra hay que tener fe. Lamentablemente, aquí es donde la mula botó a Genaro, solo uno de ellos regresó para darle gracias a Dios. Qué triste que de los 10, 9 eran judíos, paisanos de Jesucristo, y un samaritano, un hombre impío de una nación vecina de Israel, pagana, fue el único que tuvo gratitud y fue el único que regresó donde Jesús por el milagro que había hecho. Queridos hermanos, ¿para qué regresó este hombre? Para darle la gloria a Dios. ¿Para qué tú estás en esta iglesia? Para darle la gloria a Dios. Cuando tú le sirves al Señor, estás honrándolo a Él. Cuando Dios te está usando, dale la gloria a Dios. No te vayas a llenar de lepra creyéndote el mejor predicador, el mejor evangelista, el mejor músico, el mejor pastor, el mejor profeta. Estás a punto de tener lepra y Dios te puede quitar y te puede mandar al campamento de por vida. La lepra es la vanagloria. Solo uno regresó. ¿Para qué regresó? Para darle gloria a Dios. Y dice la Biblia que este hombre, que no era ni judío, se postró a los pies del maestro y lloró y le dijo: gracias Dios por lo que has hecho en mi vida. Qué mejor lugar para darle gracias a Dios que ante los pies del maestro. Fue el único agradecido. Hermano, aquí han pasado cantidades de personas que lloran, pero no lloran de arrepentimiento, lloran por remordimiento, por la clase de gente que han sido. No lloran porque se han convertido. Solo necesitan el favor, el milagro. Y luego vuelven como el perro al vómito. Luego salen en el mundo y están totalmente llenos de lepra por dentro y por fuera. Después andan diciendo, como están leprosos, que en esa iglesia no hay amor, que en esa iglesia no sirve, que en esa iglesia hay preferencias. Esos tienen lepra. Salid en medio de ellos, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus plagas. Apártese de esa persona. Ya poder familiar, yo lo saco de mi casa. Lo saco del campamento. Y mientras hayan leprosos en medio de esta iglesia, nunca van a subir este púlpito. Pero yo sé que no hay. Un aplauso al Señor. Y eso sucede muchas veces con el ser humano. Y qué cosa tan interesante, que el que agradeció no era un judío. A veces, hermanos, es triste la realidad, pero es la realidad. Como familias, a veces hay que agradecerle más a un particular que a los mismos hermanos de sangre. A veces se le agradece más a un familiar, a un amigo, a un vecino, que a un mismo familiar de padre y madre. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta usted? Amén. Era gentil, nación menospreciada para los judíos, y con quienes Israel no tenía ninguna relación. Israel era enemiga de aquella nación, porque Israel tenía vanagloria, porque era donde había nacido el Hijo de Dios. ¿Qué hizo este hombre? Se postró en tierra. Diga conmigo, se postró en tierra. ¿Tú te postras en la mañana a orar? 4 amenes. Repito, ¿te postras a orar? ¿Te postras
Da gracias a Dios cuando en tu mesa te sirve tu esposa los alimentos o se te olvida. Da gracias a Dios por la salud de tu familia. Da gracias a Dios por la ropa, por el vestido. La ingratitud, el ser malagradecido, es un pecado ante los ojos de Dios. ¿Lo escuchó? Es un pecado ante los ojos de Dios. Pero la pregunta, a mí me llama la atención algo. La pregunta que Jesús les hizo. Le dijo, eran 10. ¿Dónde están los 9? Eran 9 malagradecidos. Fueron sanos de la enfermedad. Solo eso buscaban. Pero no fueron sanos de la lepra, del pecado que tenían adentro. Así hay mucha gente. Solo visita las iglesias cuando está sin trabajo. Cuando el hogar se está haciendo pedazos. Cuando tienen una enfermedad que le dicen, ya la ciencia no puede, busque a Dios, está desahuciado. Vamos por último a Dios. Cuando Dios hace el milagro, usted hace las de leproso. No vuelve a la iglesia. Ya se sanó, vuelve al pecado. ¿Dónde están los 9 que iban contigo? ¡Qué vergüenza! Un samaritano, un impío, se regresó y se postró e hizo reverencia a los pies del Señor. Qué lindo es agradecer. Hermano, el mejor regalo que usted tiene es la salvación, la vida eterna, más que las cosas materiales de este mundo. Por eso Jesús dijo, razón tuvo Jesús cuando dijo, no temáis a lo que puede matar el cuerpo y nada puede hacer, porque todos vamos a tener que morir. Ténganle miedo a aquel, ya sabe quién es, que puede matar el cuerpo y tirar el alma en el infierno. O sea, morir en pecado es lo peor, es doble muerte. Pero morir en Cristo, aleluya. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Un aplauso al Señor. Aleluya. Amados hermanos, entonces el Señor le dijo, levántate, sigue tu camino. Jesús recompensa cuando le servimos. ¿Estoy oyendo? Cuando usted sirve en esta iglesia, y me gusta que algunos servidores vienen temprano, los bendigo. Cuando usted sirve de corazón en esta iglesia, no para que lo mire el pastor, y lo hace con amor, con pasión, Dios te va a recompensar. Dios te va a honrar. Dios te va a colocar en lugares de honor, en la empresa, en el trabajo, en los negocios, porque estás haciendo reverencia. Si eres un empresario, si eres un profesional, cuando tú te sientas en una silla, cuando tú limpias la silla, cuando tú ofrendas, diezmas, alabas, cuando tú le dices, pastor, ¿en qué le puedo ayudar? Dios se agrada de ti. Y con tu labor en la obra de Dios, tú estás haciendo lo que hizo el samaritano. Estás haciendo reverencia, dándole gloria a Dios. Por eso, hermanos, en la iglesia no deben haber apellidos, ni títulos, ni cuentas bancarias. Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Sigue tu camino, le dijo. Y hay que ser agradecidos con Él. Esto quiere decir que mientras los 9 fueron sanados de lepra, diga, sanados de lepra, el único que volvió para agradecer tuvo doble bendición. Diga, doble porción, doble bendición. El único que volvió para agradecer fue sanado de la lepra y del pecado que lo ataba. Dale un aplauso al Señor. Amén.
aquellos 9 fueron sanados de la lepra, pero no fueron sanados del pecado. El pecado es una lepra que destruye y acaba con el ser humano. La gratitud debe ser cada día para Dios. Desde que nace el sol hasta que se pone. Si tú haces lo que hizo este samaritano, Dios te va a recompensar en público. Amén. Sirva a Dios y huya de la lepra. Sea humilde, sea obediente y Dios te va a exaltar delante de las naciones de la tierra. Sirva a Dios, hermano. Dios lo llamó a este ministerio para servir. Y Él te va a honrar por el servicio que le hagas. El milagro Dios lo va a dar por la fe que tú tengas. En el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor.